nuevamente. Después de este receso que tuvimos, retomamos nuestra serie con la lección número 34 y el título es Venga tu reino, la segunda parte, y como subtítulo, su soberanía. Vamos a leer Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10, que han sido nuestra base bíblica en las últimas lecciones, que dice: ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y bueno, en la lección anterior mencionamos que el reino de Dios o de los cielos es una expresión que denota el hecho de que Dios es rey, el soberano que está por encima de todo y de todos, y no pierda de vista esto. Ahora vamos a un breve repaso de la lección anterior. Vimos que de manera resumida 7 aspectos del reino de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. En primer lugar, vimos que el Edén o paraíso era una teocracia donde Adán recibió autoridad para gobernar en estrecha dependencia de Dios. En segundo lugar, vimos también que la teocracia en Israel, es decir, el gobierno de Dios en su pueblo, ese pueblo escogido que fuera para él un reino de sacerdotes. En tercer lugar, cuando las anteriores dejaron de existir, es decir, la teocracia en el Edén y la teocracia en el pueblo de Dios, el reino de Dios empezó a ser anunciado por los profetas, ¿sí? Dios dando mensajes a los profetas acerca de este reino suyo que vendría. En cuarto lugar, mencionamos que el reino de Dios fue ofrecido y rechazado en la primera venida de Cristo. En quinto lugar, también mencionamos que el reino de Dios está escondido en los corazones de aquellos que le han recibido como su rey. En sexto lugar, las profecías anuncian que su reino glorioso será establecido sobre la tierra durante 1000 años, conocido también como el milenio. Y el séptimo y último de estos aspectos que vimos es el reino eterno. Sí. Después del triunfo final y definitivo del Señor Jesucristo, se establecerá el estado eterno en el que Cristo entregará el reino al Dios y Padre después de haber suprimido durante su reinado y victoria final todo poder hostil contra su reino, para que Dios sea todo en todos, como dice la Escritura. Y bueno, para dar inicio a nuestra lección del día de hoy, quiero mencionar algo que también comentamos en la lección previa, y es el hecho de que el reino de Dios significa todo el gobierno de Dios, la autoridad real divina y su soberanía. La Escritura hace referencia a Él como el único soberano, el Rey de Reyes, ¿sí? De manera literal, cuando aquí en esta versión se traduce como el Rey de Reyes, lo que dice en el original es el Rey de los que reinan. Y la siguiente parte, que es y Señor de señores, de manera literal el texto dice Señor de los que se enseñorean. Así que nuestro Dios es el único soberano, el Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, vamos a ver como primer punto de
dentro de esta lección su soberanía. Y quisiera empezar con definir qué significa la palabra soberanía. Podamos tenerla clara. Por su etimología, soberanía significa la autoridad que tiene el soberano sobre el resto. La soberanía divina ejerce un control eficaz, universal y amoroso sobre todas las cosas. Y esto es algo muy importante a tomar en cuenta, ¿sí? Cada una de estas tres características que le puse aquí resaltadas con negrita son esenciales que las tengamos claro y que las consideremos dentro de la soberanía de Dios, ¿sí? Porque como vamos a ver en un momento más, es algo muy importante. En el Salmo 135, versículo 6, nos dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Cuánto de lo que el Señor quiere hace? La Escritura aquí es muy clara y nos dice todo, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Y tanto en este versículo como en el de 1 Timoteo 6:15 que tenemos en la parte superior de la diapositiva, entre varios otros que encontramos en la Escritura, nos hablan del reinado universal de Dios como soberano. Y hemos escuchado a lo largo del tiempo en distintas enseñanzas y predicaciones aquí en la congregación, al hacer referencia a Dios como soberano, definido de una manera sencilla, se dice que Él hace lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, sin darle cuentas a nadie. Que esta sería una definición de la soberanía de Dios, lo cual es verdad, pero si lo dejamos hasta ahí, podríamos quedarnos con la idea de que Dios es arbitrario y autoritario, es decir, que hace las cosas por capricho y que abusa de su autoridad. Pero la soberanía de Dios, hermanos, es inseparable del resto de sus perfecciones y aspectos de carácter. Es decir, Dios es soberano, pero además de soberano, también es santo, compasivo, misericordioso, bondadoso, fiel, perfecto, justo, amoroso, omnisciente, todopoderoso y muchísimas cosas más que podríamos mencionar. Entonces, su soberanía no está separada de cada uno de estos otros aspectos de su carácter y de sus atributos o perfecciones, sino que todo ello forma parte de lo que Dios es. Ahora, quiero ponerle un ejemplo acerca de esto para que podamos verlo de manera aplicada y que pueda quedarnos más claro. Sabemos que Dios estableció todas las leyes físicas que gobiernan el universo porque Él quiso, ¿sí? Así como nos dice aquí en este versículo del Salmo 135, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Así que el Señor quiso establecer una serie de leyes de la física para gobernar el universo. Y a manera de ejemplo, la ley de la gravitación universal, o mejor conocida como la ley de la gravedad, entre muchas otras que podríamos mencionar. Pero cada una de esas leyes que él estableció son buenas y necesarias. Es decir, Dios las estableció porque Él quiso, es decir, porque es el soberano, pero al mismo tiempo esas leyes son buenas y son necesarias. Ahora, volviendo al ejemplo de la ley de la gravitación, si no existiera, la Tierra giraría a una velocidad tan grande que todo lo que hay en ella volaría hacia el espacio exterior, incluyendo
el agua de ríos y mares. El planeta terminaría desmoronándose, ya que no habría una fuerza que lo mantuviera unido. Se ha comprobado que los astronautas pierden masa ósea y fuerza muscular durante su estancia en el espacio, debido a la falta de gravedad, que baja su nivel de glóbulos rojos, llegando a padecer anemia. Las heridas tardan más en curarse, el sistema inmunológico pierde su fuerza y los ritmos del sueño se alteran. Todo esto por mencionar solo algunas cosas que sucederían si una de las leyes que Dios estableció, como es la ley de la gravitación, no existiera. Así que esta ley y el resto de ellas nos dejan ver no solo la capacidad y autoridad que Dios tiene para gobernar, es decir, su soberanía, sino también su sabiduría, perfección, orden, misericordia, bondad, cuidado amoroso, poder, etc. Todo lo cual nos debe llevar a reconocer no solo que lo que Él hace, que lo que Él establece es lo perfecto, sino que lo ha hecho para nuestro bien, que podemos confiar en Él completamente porque Él sabe qué es lo mejor, pero además porque su amor va implícito en todo ello, hermanos. Entonces, como creyentes, el tener la experiencia de relacionarnos con Él como nuestro Padre Celestial debe incluir esa confianza de que si sabemos que Él está en control, no estaremos mordiéndonos las uñas, tronándonos los dedos o pasando noches en vela cuando escuchamos cosas en los medios de comunicación como el tema de la calentología, la condición de la capa de ozono, el derretimiento de los polos, la amenaza del uso de armas nucleares, etc. El reinado universal de Dios sigue estando presente, aunque no podamos verlo con nuestros ojos físicos, hermanos. Con una actitud de quietud y calma, estaremos diciendo que confiamos en el único Dios y soberano que gobierna en los cielos y en la tierra. Sí, a diferencia de lo que mencionaba anteriormente, de estar mordiéndonos las uñas y tronándonos los dedos, el hecho de que nuestra actitud y nuestra manera de conducirnos sea una actitud de quietud y de calma, será algo a través de lo cual estaremos manifestando, estaremos evidenciando que confiamos en Dios, ¿sí? La palabra nos dice que así se traspasen los montes al corazón del mar, así tiemble la tierra, ¿verdad? El salmista está ahí declarando, no temeremos, porque es una declaración de confianza en el soberano Dios que gobierna en el universo. Y bueno, creo que el hecho de aterrizarlo en la práctica de esta manera es algo que debe manifestarse en ese ejercicio de nuestra fe, de nuestra confianza en Él. Ahora, como segundo punto dentro de la lección, vamos a hablar acerca de el soberano eterno, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que ha habido muchos reyes a lo largo de la historia de la humanidad. Unos han durado más tiempo, otros menos, pero ninguno ha quedado para siempre. Sin embargo, no es así con nuestro Dios. Él es el soberano eterno. En el Salmo 45, la primera parte del versículo 6 nos dice, tu trono, oh Dios,
es eterno y para siempre. Él es rey sobre aquellos que están con vida hoy, sea que le reconozcan como tal o no. Lo fue sobre quienes vivieron ayer, sea que hayan doblado su rodilla ante él o no. Y sobre aquellos que vivirán el día de mañana con el corazón rendido a él o no, también él seguirá siendo rey. Uno de los reyes a quienes Dios le concedió gobernar sobre un vasto y poderoso imperio, dijo lo siguiente en Daniel capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Hermanos, este rey ya no está más, pero aquel a quien se refirió de esta manera es rey para siempre. Y usted y yo tenemos solo un muy corto lapso que podemos aprovechar para rendirnos a sus pies voluntariamente antes de que llegue el tiempo en que ya no de manera voluntaria toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su señorío. Es lo que dice la Escritura. Así que, ¿qué oportunidad tenemos de poder doblarla de manera voluntaria antes de que llegue el tiempo en el que eso no será opcional? Ahora, como tercer punto, veremos su reinado en los corazones. Es algo de lo que hablamos de forma muy rápida en la lección anterior y que quisiera añadir algunas cosas en relación a este aspecto que son pues muy importantes que podamos tener claras y presentes. Su reinado en los corazones, primeramente, tocante a aquellos que no le conocen, ¿sí? La Escritura enseña que el mundo está bajo el maligno, pero que el gobierno redentor de Dios en Cristo ya ha invadido el reino de Satanás para liberar a los hombres del poder del mal. Y cuando oramos por la salvación de las autoridades, estamos pidiendo que el reinado de Dios venga al corazón de aquellos a quienes ha delegado su autoridad para gobernar y que, si Él es su rey, gobernarán de una manera muy distinta de si pertenecen al reino de las tinieblas. Y yo creo que estará usted de acuerdo conmigo en esto. Y a final de cuentas, pues es algo a lo que nos insta la palabra, ¿sí? La diferencia que hace el hecho de que el reino de Dios venga a los corazones de aquellos que no le conocen es en todas las personas que son trasladadas del reino de tinieblas al reino de la luz. Pero en el caso de aquellos que están ejerciendo una autoridad delegada de parte de Dios, gobernando, en este caso a pueblos, a naciones, pues la manera en la que llevarán a cabo esa tarea será muy distinta si son parte del reino de los cielos, así siguen perteneciendo al reino de Satanás. Así que al orar que venga su reino al corazón de todos aquellos que no le conocen, incluyendo a quienes gobiernan, como nos indica la palabra en 1 Timoteo capítulo 2, a partir del versículo 1, que nos dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias
por todos los hombres, ¿sí? Aquí nos está diciendo que están incluidos todos aquellos que aún no conocen a Dios. Continúa, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Así que estamos pidiendo, cuando oramos por aquellos que no le conocen, por aquellos que están fuera de su reino, que el gobierno de Dios sea establecido en estas vidas, que sea Dios por medio de su Espíritu quien les dirija respecto de cómo vivir su día a día, que puedan vivir de una vida de obediencia, que honre al Señor y sea de bendición para aquellos que les rodean, que en esas áreas de influencia en las que Dios les ha delegado autoridad reflejen su imagen y sea Él gobernando a través de ellos en sus lugares de trabajo, pero también en sus hogares y en cualquier lugar en el que se desenvuelvan. Y es bueno pedir por todo esto que es conforme a la voluntad de Dios. Aquí nos dice el versículo 4 que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces es bueno, es necesario que oremos esto que es conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Sí? Si estamos hablando de su reinado en los corazones y primeramente estamos viendo la necesidad de que ese reino de Dios venga al corazón de los que no le conocen, pues en segundo lugar veremos su reinado en los corazones de aquellos que hemos nacido de nuevo. La Escritura nos enseña que el pueblo de Israel había vivido siendo gobernado por jueces desde el tiempo de Moisés hasta Samuel, el profeta. Pero para este tiempo de la historia que vamos a leer a continuación, Samuel ya era viejo y sus hijos no se estaban conduciendo rectamente como jueces. Así que los ancianos de Israel fueron a ver a Samuel y esto fue lo que sucedió. Vamos a leer primero de Samuel, capítulo 8, a partir del versículo 5. Y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Y bueno, es un pasaje triste y necesitamos tener claro que cuando oramos que venga el reino de Dios a nuestras vidas, estamos pidiendo que sea Él quien nos diga cómo pelear nuestras batallas, cómo conducir nuestras relaciones, cómo tratar a nuestro prójimo, qué cuidar en nuestros trabajos, cómo restaurar y restituir a quien agraviamos, cómo administrar los recursos y el tiempo, qué hábitos establecer y cuáles debemos quitar, cuándo movernos del lugar de trabajo, de vivienda, de congregación o de ciudad o incluso de país, y aún cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, por mencionar solamente algunas cosas a manera de ejemplos. Podemos ver todo lo contrario de esto, en este caso en
en el pueblo de Israel, en la cita previa que leímos, cuando el mismo Señor se refiere a ellos diciendo que el pueblo suyo le estaba desechando a él como rey. Pero también en el pasaje que veremos a continuación, encontraremos que el pueblo de Israel nuevamente estaba manifestando todo lo contrario de lo que mencionaba yo a manera de ejemplos en cuanto a esos aspectos de la vida en los cuales el reino de Dios debe ser establecido en los corazones de aquellos que decimos ser suyos, de aquellos que decimos formar parte de su pueblo, de su familia, de aquellos que hemos sido redimidos y adoptados como hijos de Dios. En Isaías capítulo 30, versículo 1, nos dice: ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados. Qué terrible. Y podemos ver ejemplos de este tipo en abundancia. Los podemos encontrar vez tras vez a lo largo de la escritura, en los distintos libros, en los libros históricos, en los libros de los profetas. Pero la realidad, hermanos, es que el corazón del ser humano sigue siendo el mismo y muchas veces nuestra historia como pueblo de Dios no es muy distinta. Y bueno, aquello que quedó registrado en la escritura, la misma palabra nos enseña que es para que aprendamos de ello, que es para que pues sigamos el ejemplo de aquellos que hicieron lo bueno y que evitemos lo malo. Entonces, de esto es de lo que se trata. Y cuando no deseamos ser gobernados por Dios, ni siquiera oraremos por ello, hermanos. O serán solamente vanas repeticiones, porque nuestra realidad interior será que hemos desechado el gobierno de Dios en nuestras vidas para que no sea Él nuestro Rey. Y como no se puede servir a dos señores, no puede reinar Dios sobre mi vida, sobre la suya, y al mismo tiempo yo o usted o alguien más. Nuestro corazón solamente tiene un trono. Ahora la pregunta es, ¿quién está ocupando el suyo? ¿Quién está ocupando el mío? ¿Ora o oramos de corazón pidiendo que su reino venga o solo de manera mecánica? Solo vanas repeticiones, solo por decir, por llenar un espacio, pero haciéndolo sin sentido. O quizás evita ese punto en sus oraciones. Si verdaderamente oramos de corazón que venga su reino, que su gobierno se establezca, manifestaremos que amamos que Dios gobierne todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Si es algo genuino, si es algo que sale desde lo profundo de nuestro corazón, si es algo que hacemos con sinceridad y con un anhelo profundo, entonces ese pedir que su gobierno se establezca será porque amamos que Dios nos gobierne, que Dios dirija nuestro caminar. Y el hecho de que Dios gobierne todos los aspectos de nuestra vida, como nuestra manera de relacionarnos con los demás,
lo cual incluye el esposo, la esposa, los hijos, la suegra, la nuera, el jefe, el vecino, aquellos con los que nos resulta fácil relacionarnos, pero también con aquellos con los que nos resulta más difícil, más complicado, con aquellos con los que nos demanda más esfuerzo. También la forma en que nos dirigimos a otros y lo que decimos. El hecho de trabajar para la gloria de Dios y no para ganar dinero o hacernos ricos. El criar a los hijos para que amen y respeten al Señor y no para recibir reconocimiento de los hombres. Aún la meditación de nuestro corazón, los pensamientos que entretenemos en nuestra mente, nuestros hábitos alimenticios y de descanso, el atesorar a Dios y no las cosas de este mundo. Y lo primero que pensaremos al despertar y lo que nos moverá a salir de la cama cada mañana no serán las incontables tareas que tenemos por hacer durante el día, o anhelos, metas y sueños terrenales, sino el Señor y las cosas de arriba. Todo esto a manera de mencionar más ejemplos de cómo se vería en nuestras vidas si amamos hacer la voluntad de Dios, si amamos que Él nos gobierne y que Él dirija nuestros pasos, si en verdad amamos su reino y pedimos de manera genuina porque se establezca en nuestra vida y la de otros. ¿Cree usted que modificaría eso la manera como oramos ante una enfermedad o escasez, problemas familiares o de trabajo, el comportamiento de la pareja, de los hijos, los padres, el jefe? ¿Modificaría lo que pediríamos por esos familiares o amigos cercanos que están considerando divorciarse, o por aquella compañera de trabajo o hija que está pensando abortar? Si anhelamos lo que su reino trae consigo, no oraremos por no tener ningún inconveniente en el trabajo, porque todo nos salga bien siempre y que nunca pasemos por pruebas, porque otros hagan lo que yo deseo y que nadie nos dé problemas. Esas no serán peticiones que saldrán de nuestra boca en oración, hermanos, si verdaderamente anhelamos lo que el reino de Dios trae consigo a nuestras vidas. Y por el otro lado, si esto mismo forma parte de lo que hay en nuestro corazón, tampoco usaríamos las armas del reino de las tinieblas buscando establecer nuestro propio reino, como sería usar de reclamos, manipulación, quejas, devolver mal por mal, etc. Sino usaríamos las armas del reino de la luz, venciendo con el bien el mal, amando a los enemigos, orando por los que nos persiguen, bendiciendo a quienes nos maldicen, porque de esa manera manifestaremos que el gobierno de Dios está establecido en nuestros corazones. Sí, y que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, como dice su palabra. En conclusión, hermanos, cuando oramos que su reino venga, estamos pidiendo a Dios que nos gobierne y dirija a Él. No nuestras emociones y sentimientos, nuestros traumas o temores, nuestra condición de salud o nuestras hormonas, o sueños, metas y anhelos completamente terrenales. Es pedirle que traiga el reino, que traiga el cielo a la tierra,
que manifieste su gloria aquí y nos use para ello. Que su reino se establezca y se extienda es algo diario en los que le hemos recibido como Rey. Nuestra sumisión y obediencia de ayer, hermanos, no alcanza para hoy. Tiene que ser diaria. Además, se trata de que llegue también a través de otros, también a otros, a través de nuestro amor, fe, gentileza, paciencia, perdón, etcétera. Es decir, que llegue también a otros a través de los valores y la cultura del reino de los cielos en los cuales estemos viviendo. Y si hacemos una evaluación, ¿qué porcentaje de nuestra vida como hijos de Dios ha tenido Él el trono de nuestro corazón? Si usted medita, si usted y yo reflexionamos y hacemos un conteo del tiempo que tenemos de haber nacido de nuevo, de haber sido adoptados como hijos de Dios, ¿qué porcentaje de ese tiempo de nuestro caminar con Él ha tenido el Señor el trono de nuestro corazón? ¿O hemos cedido algunas áreas, pero hemos dejado otras fuera? Ahora, si he desechado el gobierno de Dios en el pasado, ¿qué decisión tomo a partir de hoy? ¿Qué decisión tomaremos, hermanos? Porque déjeme decirle que no hay un punto medio. Pretender quedarnos en el terreno de la indefinición es quedar del lado de los que desprecian su reinado. Así como le dijo el Señor al profeta Samuel acerca de su pueblo. Ahora, oraremos pidiendo que venga su reino verdaderamente de corazón. Hermanos, aprovechemos la ventana de oportunidad que tenemos para hacerlo de manera voluntaria, con un profundo anhelo de nuestro corazón. Aprovechemos este tiempo en el que el Señor nos permite poder rendirnos de forma voluntaria y que podamos aprovechar, disfrutar, amar su reinado en nuestras vidas y no tengamos que arrepentirnos de no haber tomado esta decisión, ¿sí? Que podamos tomar determinaciones el día de hoy y empezar a caminar en ello a partir de ya, porque otra vez no hay un punto medio. Que el Señor nos ayude en esto y que cada uno podamos tomar esas decisiones que honran al Señor y que le dan el lugar que Él tiene como el soberano Rey del universo. Que así sea en nuestras vidas. Oremos. Señor, tú ves el corazón. Tú sabes, Señor, en quienes hay un reconocimiento y un genuino arrepentimiento por
haber construido nuestros propios reinos, desechándote a ti para que no nos gobiernes en aquellas áreas en donde hemos insistido en hacer nuestra propia voluntad. Te pedimos perdón por eso y te rogamos que nos ayudes a amar tu reinado y a orar continuamente porque se establezca en nuestras vidas, en la de nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo y en toda la tierra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.